10 en punto de la mañana regresamos a nuestro café y precisamente para hablar del consultorio jurídico. Sin duda alguna, luego de esta ley donde se habla, donde se pueden hacer los traslados de pensiones, muchas personas tienen diferentes problemáticas. Uno, para trasladarse o simplemente pues no tienen el conocimiento exacto de qué se debe hacer. Por eso, hoy tenemos a unos aliados, a unos grandes aliados de nuestro café de la mañana que sin duda alguna pues van a dar una asesoría completa para todos nuestros televidentes acerca de estos temas. Pero quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Daisy Janet Acevedo Surmay. Ella es juez laboral, doctora en Derecho, magíster en Trabajo y Seguridad Social, asesora en consultoría de Acevedo y Luque, experta de traslados de fondos de pensiones, mejor dicho, está más preparada que un yogur. Doctora Daisy, bienvenida al Café de la Mañana. Gracias, Damaris, de verdad que me da alegría de estar de nuevo aquí en el programa y ya desde pues colaborándole a toda la gente, a todos los televidentes, para que mire qué pasa con su situación en particular, sobre todo en tema de traslados de fondos privados a fondo público, situación que se está presentando una demanda, como dice uno, de demanda de la situación en particular que hay actualmente en estas crisis pensional, como yo le llamo. Y es que precisamente hubo un revoloteo, digo yo, o hubo también una confusión y todas las personas empezaron a hacer el cambio y ni siquiera sabían por qué, simplemente porque se dejaron llevar, que Junalito decía, Julanita decía, que es que Pepito me recomendó, pero no tienen un conocimiento real del por qué deben hacer un cambio de su fondo de pensiones. Si de pronto estaban en uno privado y se cambiaron a uno público, si están en el público y quieren cambiarse a uno de los que están privados. Sí, es cierto, los orígenes de esta situación en particular fue la Ley 100 del 1993. ¿Qué pasó con la Ley 100 de 1993? Creó dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y el RAI, régimen de ahorro individual, que es administrado actualmente por 4 fondos de pensiones. ¿Por qué se presentó esta situación de esos traslados masivos del régimen de prima media que antes era administrado por cajas de previsión y por el Seguro Social? El cuento, la situación o las propagandas que había en esa época era que se iba a acabar el Seguro Social. Entonces el temor de la gente fue siempre, se va a acabar esta entidad, esta administradora de pensiones y me voy a quedar sin pensión. Entonces por eso fue como un traslado masivo a los de ahorro individual. Hoy, actualmente, está sucediendo lo contrario. Le da uno risa. Bueno, estas son situaciones o contextos que están pasando, ¿no? Hoy está pasando lo contrario. Claro, cuando fue en el año 93, que hace más de 20 años, pues no sabíamos cómo le iban a liquidar la pensión a las personas que estaban en el RAI. Actualmente, como ya se están causando las primeras pensiones, la gente está diciendo, está asustada, ¿qué es lo que pasa? Vengo cotizando con un promedio de 10, 20 millones de pesos y la pensión es irrisoria. Y es una situación en la que están muchas personas que no tienen idea de lo que está pasando y precisamente pues lo que hacen es hacer un traslado masivo simplemente por el susto de decir, oye, o sea, estoy ahorrando tanto dinero mensual, porque es un ahorro realmente lo que estoy pagando cotizando ese 16% sobre mi salario, que bien sea de 10, de 5, de 15 millones de pesos y para al finalizar con un mínimo, oye, completamente mi estilo de vida va a bajar al 2000%, entonces es lo que precisamente se debe tener en cuenta a la hora. Es cierto, Maris tiene toda la razón y ojalá los televidentes como que estén escuchando con beneficio de inventario lo que nosotros estamos hablando aquí en el programa. Mire, a veces me preguntan, ¿me puedo trasladar de fondo? Claro que sí. Lo que pasa es que la ley tiene establecidos ciertos términos para trasladarse de fondo. Por ejemplo, cuando estamos de traslado de administradora a administradora, y que estamos cotizando, ocurre cada 5 años. Pero hay una normatividad en especial, ¿sí? Que es la ley 797 del 2003, que dice, cuando le faltaren menos de 10 años no podrá trasladarse. Sí, es cierto, eso lo dice la ley, Damaris. Pero hay una regla, la excepción. Pero, una cosa es la ley, otra cosa es la jurisprudencia y otra cosa son los fallos judiciales que respaldan decisiones, respaldan contextos sociales para poder darle el derecho a la persona. Entonces, muchas veces va y se notifica de la resolución, por decir algo en Colpensiones o en el fondo privado, y lee la ley, no me puedo trasladar antes de los 10 años. Es cierto, pero ¿qué pasa? Por vía jurisprudencial, por vía de sentencia,
sí se está logrando estos traslados de fondo. ¿Qué es lo que le quiero dar a conocer a mis televidentes, a estos clientes de mi oficina Acevedo y Luco, a todo el contexto social, no solamente a nosotros aquí los presentes, muchísima gente que está viendo el programa que a veces estamos o están completamente en un limbo de no saber qué es lo que pasa? Podemos trasladarlos, se pueden trasladar. ¿Cómo se hace o qué requisitos tenemos en estos casos? Simplemente se demanda, se demuestra que efectivamente no recibieron la asesoría que necesitaban. Por ejemplo, que no le hicieron un cálculo actuarial, no le pusieron en conocimiento cuál de los dos regímenes era más beneficioso, si el de régimen de prima media con prestación definida administrado antes por el IRS, hoy por Colpensiones, o el régimen de ahorro individual administrado actualmente por los fondos privados. ¿Qué sucede? Y le voy a poner un ejemplo aquí a los televidentes y aquí todos los presentes como para que nos demos cuenta. Uno dice, bueno, ¿cuál de los dos fondos me sirve? ¿Cuál de los fondos es más rentable? Y de hecho, exacto. Y de hecho uno generalmente cuando empiezas un empleo y si es por primera vez, a ti no te preguntan cuál quieres, sino que dicen, no, es que todos están inscritos a Colpensiones, entonces por ende, pues usted también va para Colpensiones, pero no te hacen la pregunta cuál que te gustaría pertenecer. Sí, mire, ese es un error y ahí es donde yo critico a los jefes de recursos humanos, porque todo depende de la empresa. Muchas veces llega el trabajador novato que por primera vez viene a hacer una contratación. Lo que hacen las personas que allí colaboran es, vaya y se afilia a este fondo, tome, vaya y se afilia a este otro fondo. Hombre, pregúntele o dígale a ese trabajador, vaya, asesórese en ambos fondos para ver cuál le conviene, qué es lo que uno debe hacer o deben hacer los jefes de recursos humanos o el empleador. ¿Por qué? Porque es que ellos no tienen conocimiento real de qué es lo que está pasando con las situaciones de cómo se liquidan las pensiones. Una situación que le voy a contar en particular, sin ánimo de yo estar en contra de los fondos privados, no, porque ellos también son buenísimos, pero para cierta situación en particular, y ya le voy a contar en qué nos sirve. Eso, espérenme, ya nos cuenta, antes recibamos la llamada de Alejandra que está en línea. Alejandra, muy buenos días, ¿desde dónde nos llamas? Muy buenos días, de la Aurora. Bueno, Alejandra, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, nos encanta que puedas estar ahí participando con nosotros. No, pues sí, escuchando a la abogada referente a lo que ella decía, es verdad, entra a cualquier persona a trabajar y ellos prácticamente le dan a uno, lo afilian, prácticamente ellos son los que lo afilian a cualquier fondo, no dejan, y lo mismo pasa con la salud. No le dan, entonces queda uno como a ciegas. Cuando ya uno se entera de todo, cuando ya uno va como quien dice por la pensión, le dicen, no, es que usted estuvo tal fecha en tal parte y tal fecha, no tiene derecho a nada, prácticamente a nada, porque lo dejan a uno en el limbo, o le dan una migaja o no le dan nada, y con esas ciertas leyes que sacan, desfavorecen. Los fondos de pensiones privados son muy buenos, carajo, pero para los que tienen, ¿cómo los que ganan 5 y 7 millones, pero a uno que es un pobre asalariado que va ganándose un mínimo y si acaso un poquito más, cuando uno va a ver dice, carajo, tenga, esto es lo que le tocó o no le tocó nada porque es que a usted lo ha leído, lo cobija. Entonces, eso es lo que está pasando y mucha gente se ha quedado sin las pensiones porque no tiene quien los asesores. Y lo otro es que uno a veces dice, es que un abogado cobra mucho, ¿para dónde yo he hecho? Si como, no duermo y si duermo, no como. Doctora, gracias por su asesoría y ojalá los abogados se pongan la mano en el corazón y entiendan que a veces no hay para pagar un abogado, entonces sean un poquito más como, sí, no, porque es que realmente eso pasa. Uno tiene a veces a cargo al papá, a los hijos, al discapacitado y se queda sin pensión. Para carajo, ¿para dónde echa uno? Entonces, bendiciones y gracias, doctora, que Dios le dé bastante salud y sabiduría para seguirnos orientando. Muchas gracias, Alejandra, pero mira que ahí, por ejemplo, ya cometimos un error al pensar que las personas que ganan más de 5, 6, 7, 8 millones de pesos y que están afiliados a un fondo privado les va a ir bien. Pues no, acabamos de decir con la abogada que a ellos precisamente no les va a ir bien. Venga, les aclaro una situación, sobre todo a la televidente. De acuerdo al estudio que yo he venido haciendo en todos estos años, ¿sí?, en mi carrera académica, además de mi carrera judicial como ex juez de la República de Colombia,
he estudiado mucho en estos temas, en estos temas en particular. Entonces, ¿qué conclusiones yo he venido sacando de los traslados de fondo o de los dos regímenes? ¿Cuál le conviene a uno más? Y se lo voy a mostrar a todos los televidentes, se lo voy a informar con ejemplo. Lo que yo he podido concluir es que los fondos privados les conviene a las personas que solo cotizan con un salario mínimo y de pronto un poquito más. ¿Por qué? Porque a estas personas solo se le va a exigir 1.150 semanas cotizadas, mientras que el fondo del régimen de prima media con prestación definida, administrado y por Colpensiones, se le exige 1.300 semanas y parte con un monto porcentual del 65% del ingreso base de liquidación, de cotización, perdón, de los últimos 10 años. Entonces, ahí es donde yo digo, amo y quiero a los fondos privados en la forma de liquidar esas pensiones. Pero vámonos al caso contrario. Dice uno, esto también le conviene a la gente que gana muchísimo, cotiza con muchísimo. No, tengo unos procesos a mi cargo, lo tengo como ejemplo porque lo he trabajado, donde hay afiliados al sistema, donde han venido cotizando con 10, 15, 20, 25 millones, 30 millones. Entre esos tengo un cliente que es gerente inclusive de un banco, ha cotizado con salarios muy altos. Es más, en este momento tiene él en el fondo 1.870 y pico millones de pesos, 1.870 y pico de millones de pesos. No quiero escuchar la parte fea. Y es póngale cuidado, y es la única pensión que yo he visto súper altísima del régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Su pensión le salió en 7.500.000 o le salen 7.500.000 si no logra trasladarse a tiempo a Colpensiones. ¿Qué pasa? Este señor, con esas cotizaciones que viene haciendo, este afiliado al sistema, si estuviera en régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, saldría con lo máximo, de acuerdo a las cotizaciones que tiene, es decir, mínimo 25 salarios mínimos, es decir, es un promedio de más de 20 millones de pesos o promedio de 20 millones. Mire la diferencia que existe aquí. Una diferencia más o menos de 13 millones de pesos. Y es una pensión altísima, son aportes altísimos. Entonces dice uno, ahí es donde yo veo que tampoco ni porque uno cotice con salarios altos. Ahora, otro ejemplo que le voy a dar. Pero antes del otro ejemplo, abogada, sí, tenemos televidente en línea y es Alfonso para precisamente ver qué inquietud tiene frente al tema. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Los felicito por el programa y menos mal que cayó en realidad que lo que yo siempre he pensado. Resulta que, a ver la pregunta a la abogada, es lo siguiente, cuando el contratista de una empresa contrata con el Estado y una empresa contrata personal, resulta que va con pensiones y lo afilia por 2 días. Y ellos llegaron el contrato y el pobre trabajador, el pobre peón, trabajando, y cuando se enferma, va a ver, no han pagado nada, no tienen salud, no tienen nada. ¿Por qué yo quisiera preguntar a la doctora? ¿Por qué no se investiga a Colpensiones a cagüetear con el Estado, que un tipo que contrate con el Estado, o una empresa que tenga una empresa y contrate gente, los afilia un día o 2 días y los retira enseguida? No hay salud, no hay nada. Entonces, ya sea, el pobre trabaja 20, 30 años, ¿sí? Y resulta que va para la pensión. No, señores, señor lo tuvo aquí 2 días y lo retiró, no es más. Eso, ¿por qué no es persigue esa corrupción que existe allá en Colpensiones, que presta para eso tanto el señor auditores de las contrataciones del Estado como las empresas, hacer un seguimiento, porque el Ministerio de Trabajo no hace eso? Claro que sí. Ellos siempre y recibir plata por debajo de mesa para que no le hagan nada a sus trabajadores, que están maltratando al obrero, estafándolo, robándolo, y van a pensionar, no hay pensión. Listo, Fernando, muchas gracias por tu inquietud. Y bueno, ¿ahí qué respuesta podemos dar? Televidente, esto le voy a comentar que en particular, así sea contratista directo, indirecto, patrono directo, siempre tiene que hacerle los aportes al sistema al trabajador. Lo que dice el contratista, me afilió por 1, 2, 3 días. Vamos a ver por cuánto tiempo está trabajando ese contratista. Entonces, ustedes tienen también un as, ¿sí?,
que es, como dice uno, su derecho a reclamar y exigir que le paguen los aportes que dejó de cancelarles. Y les recuerdo a todos los televidentes, en este caso los aportes jamás prescriben, se pueden reclamar en cualquier tiempo. ¿Ya? No es como sucede con las prestaciones económicas que nacen de una relación laboral que se van prescribiendo cada 3 años. Aquí no, aquí ustedes pueden exigir que le paguen sus aportes. Y ya esa situación en particular, como usted dice, se puso en conocimiento del Ministerio de Trabajo, allá es donde hay que acudir para que sancione ese trabajador, a ese contratista o esa empresa. Y yo he visto sanciones del Ministerio de Trabajo precisamente sobre esos temas en particular, porque el Ministerio de Trabajo, que yo sepa, no le tiene miedo a sancionar a las empresas que no le pagan los aportes de seguridad social a sus trabajadores. Lo importante es que se pueda asesorar de especialistas como por ejemplo Acevedo y Luque, que sin duda alguna tienen una gran experiencia, y lo dice pues esta mujer que fue juez de la República. Pero hablemos ya como conclusión final, ¿qué hacer? ¿Cómo acudir precisamente a Acevedo y Luque para recibir las asesorías personalizadas? Bueno, muchísimo gusto, gracias, sí. Pero antes de esto quiero dejarle un mensaje a los televidentes, porque me faltó, ¿no?, comentarle que si uno viene cotizando en un fondo privado más o menos con un promedio de 4, 5, 6 millones de pesos, su pensión va a ser salario mínimo. Eso sí, téngalo claro. ¿Qué se están haciendo actualmente? Se están aceptando esos traslados independientemente de la edad. Así tenga el hombre 62 años, mujeres 57 años, están haciendo los traslados. ¿Quién respalda estos traslados? No solamente el abogado a través de su demanda o los jueces de la República con sus fallos, sino que ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que se ha pronunciado al respecto. Inclusive una de esas sentencias buenas, que lo invito a todos los televidentes que la lean, la SL 1688 del 8 de mayo de 2019, de la doctora Clara Quevedo. Inclusive en estos días sacó otra que me emocionó ver esa sentencia, porque era a un afiliado que le habían devuelto los aportes y tenía régimen de transición. Es decir, todos los que tengan régimen de transición a 1 de abril del 94 pueden recuperar su régimen y pensionarse en Colpensiones. ¿Con cuál sentencia podemos invitarlo para que la lea? Mire, salió en estos días la 3464 del 2019, agosto 15 del 2019. Pues muy Los bien. esperamos en Acevedo y Luque. Por supuesto, ahí está la asesoría personalizada, ahí están en pantalla precisamente saliendo las direcciones y números de teléfono para que puedan ustedes comunicarse con nuestra abogada hoy invitada, y que sin duda alguna va a tener una asesoría, porque todos los casos son completamente diferentes, pero todos pueden tener una solución gracias a Acevedo y Luque. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.